Todavía le llamamos a la acción de enjuagar el inodoro tirar la cadena. La inmensa mayoría de los inodoros de hoy día no tienen cadena, ni siquiera los que son con ese sistema donde hay que tirar, hay que jalar algo para que corra el agua. Y es porque antiguamente tenían una cadena. La cadena es una especie de soga metálica. Es muy antigua la cadena porque en las épocas donde no se podía todavía hacer cosas metálicas flexibles, eran todas de fundición, la cadena es una forma de hacer en fundición que no es flexible, algo que sí es flexible y sirve para muchos usos. Los romanos, dice en Wikipedia, fuente de toda sabiduría, no iban jamás a la guerra sin llevar cadenas de prevención para los prisioneros y tenían de hierro, de plata y aún de oro para ponerlas según la clase o rango de los prisioneros o vencidos. Los soldados romanos que se habían distinguido en la guerra recibían en recompensa de sus capitanes algunas cadenas con las que se adornaban como un testimonio de sus buenos servicios o hazañas. Entre los romanos, cuando se ponía preso a un hombre, se le ataba una cadena en su brazo derecho y la otra extremidad de ella estaba asegurada en el brazo izquierdo del soldado encargado de custodiarle. En ciertas ocasiones se ponía al preso una cadena con el brazo derecho y otra en el brazo izquierdo, cada una de las cuales estaba asegurada por el otro extremo en el brazo izquierdo de los dos soldados destinados para guardarle. Cuando un juez quería interrogar en secreto a un preso custodiado de este modo, hacía desatar al soldado y el mismo juez tenía entonces el extremo de la cadena. Este modo de guardar un preso hacía inútil muchas veces la precaución de encerrarlo en una prisión y podía habitar con su guarda en una casa particular, que fue el caso del apóstol Pablo en Roma, donde evidentemente estaba preso en una casa que alquilaban él y sus amigos, pero estaba todo el tiempo encadenado a un soldado romano. ¿Te imaginás? ¿Te imaginás la vida con un tipo encadenado, tanto para el soldado que le habían encomendado que haga eso, tanto como para el preso que estaba encadenado con un soldado romano? ¿Te imaginas cuando quería fumar cómo hacía? Las cadenas de metales preciosos formaban parte de los adornos de los romanos y se hallaron muchas de ellas en las excavaciones que se han hecho en diversas épocas. La cadena es un eslabón al lado de otro eslabón, al lado de otro eslabón, al lado de otro eslabón, que entre todos los eslabones constituyen una cadena. Y hay muchas figuras que nosotros usamos hasta el día de hoy, como por ejemplo, se han roto las cadenas, que está en nuestras canciones patrias de libertad, que han perdido mucho de su sentido para los chiquitos de la escuela, porque los chiquitos de la escuela ya raramente ven una cadena. Quizá la cadena de una bicicleta, pero es difícil eh, entender todo este simbolismo que tiene que ver no tanto con la bicicleta, sino como la cadena que se puede usar para atar a un esclavo a un carro o a un soldado romano. Pero sí el hecho de que la cadena está compuesta, que eso es lo que quisiera esta mañana pensar, que es la cadena compuesta por muchos eslabones y vernos a nosotros mismos como eslabones de una cadena. Un problema que tenemos contemporáneamente, se estudió mucho y se estudia mucho en la teología y en otras ciencias sociales, es el tema del individualismo. Nosotros hoy día tenemos muchos problemas, incluso en este momento preciso, hay toda una cuestión con el tema de lo que es colectivo y de lo que es individual. Y, y hay como una tensión en eso, como en cualquier cadena, todos los eslabones están sometidos a cierta tensión. Si la cadena está tensa, todos los eslabones están tensos.
Y si la cadena está relajada, como tirada en el piso, todos los eslabones están relajados. Y es un problema para muchas personas, para muchos cristianos, pero para muchas personas de cualquier pensamiento espiritual, verse a sí mismos independientes de la cadena. Y entonces es difícil para muchas personas entender cómo la crisis contemporánea de cualquier tipo del que fuera, y te digo, estamos viviendo hoy una crisis sumamente profunda. Y es difícil cuando uno pasa una crisis sumamente profunda no funcionar como un eslabón de una cadena que está tensa. La cadena está tensa, a punto de romperse. ¿Dónde te crees que se va a romper? Como dice el dicho, por el eslabón más débil. Y entonces hay personas a las cuales la tensión, cualquier tipo de tensión, los va a quebrar antes que a los demás. Hay algunos que siempre va a haber alguien que se rompe antes que él. Bueno, esa persona tiene que ver, ese eslabón duro, tiene que ver también por los eslabones más frágiles, porque si se rompe un eslabón más frágil, yo no puedo decir, ay, mirá el eslabón aquel, se rompió, porque lo que se rompió es la cadena. ¿Te das cuenta? Se rompió el eslabón, pero también se rompió la cadena. Y nosotros, si somos partes de una cadena, no podemos darnos el lujo de que se rompan todos los eslabones que quieran mientras que la cadena se salve, porque eso es justamente la cadena. Es decir, para simplificar, en Judas, uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, es un libro cortito, de un solo capítulo, donde el único tema es sobre los cristianos que aflojan en la fe. Fin del primer siglo, fue difícil para la iglesia cristiana. Judas, que era hermano de Jesús, hermano carnal, hermano de Santiago también, que también era hermano carnal de Jesús. Y es interesante porque en vez de usar como prerrogativa, igual que Santiago, los dos hermanos hacen eso. María también lo hizo en su tiempo, pero ahora a fin de siglo ya María no vivía, no dice de qué murió, pero los hermanos de Jesús que quedaban eran Santiago, Judas, perdón, y Santiago el otro. Y no usan como prerrogativa decir, guarda que yo soy hermano de Jesús, el Señor, el Cristo, sino que usan esta figura tan maravillosa como dice Judas. Miren, se los leo. Dice así, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, que es otro hermano, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. Es una hermosa y respetuosa forma de referirse a los demás, siendo un hermano de la carne de Jesús. Dice así él en el 1.22, tengan compasión de los que dudan. Alrededor nuestro hay un montón de gente que está en esta categoría. Dudan quiere decir que no están firmes en lo que creen. Hay muchas personas que son así, que tienen miedo y entonces dudan de lo que creen. Muchas personas vos le preguntás, cristianos, ¿no? Vos le preguntás si vos crees que Dios tiene tu futuro en sus manos y va a declarar que sí. Pero cuando vos lo escuchás te das cuenta que en el fondo no, que están como con dudas, con titubeando, no se sienten seguros en la posición actual, están asustados y no ven que el contexto general de la Biblia es un contexto de confiar en Dios. Bueno, a ese eslabón, que vos lo vas a ver como un eslabón más débil, como un eslabón más frágil, no necesariamente más débil, sino más en peligro que vos, tenés que tenerle compasión, tenés que verlo y ver la forma de ayudarlo y darle aliento. Y te animo hoy a que pienses en tu función social para siempre y especialmente en estos días de crisis, de ser un eslabón que se acerca a otro eslabón para hacer que la cadena se fortalezca. Y me gustó la idea de
las cadenas de oro y de plata. Qué interesante, ¿no? Un símbolo de prisión, un símbolo de cárcel, y sin embargo adorna el cuello de muchas personas. De la misma forma que las cadenas, las cosas que se han usado para aprisionarnos, de las cuales hemos sido hechos libres, pueden ser también un motivo para que ahora, librados ya, como la cadena del pecado, nos podamos poner contentos y usarlas de adorno.